Senadora Di Perna. Gracias, señor presidente. En estos días, y a pesar de no ser parte de las comisiones correspondientes, he escuchado en este Senado los argumentos del equipo económico defendiendo este proyecto de ley y también la opinión de profesionales de distintas ramas de la economía y del derecho, algunos de los cuales han tenido o tienen actualmente cargos de relevancia en el Gobierno Nacional. Quiero destacar como argumentos del equipo económico que fueron marcadas como bondades de este proyecto, el hecho de que este instrumento va a permitir que muchos fondos regresen a donde se generaron. Se dijo que se habla de 200.000 millones de dólares dentro y fuera del país en tenencia de particulares. Y también el uso para objetivos estratégicos. La presidenta del Banco Central explicó que no se busca incrementar con esto las reservas. Pero el análisis crítico que se realizó de esta ley también nos ha permitido que se puedan destacar algunos puntos oscuros de la misma. Por ejemplo, que con esto se incrementa la deuda pública dolarizada, porque va a competir esto con los gastos del presupuesto. También el hecho de que como no se asignan los fondos a una vivienda única, esta ley puede favorecer la especulación inmobiliaria. Desde el punto de vista criminológico, se propuso modificar los artículos 9, 14, el 15 también, que el senador Fernández dice que se modifica, y el 16, por permitir que la delincuencia organizada pudiera hacer uso de los beneficios que esta ley les otorga. Se dice que en el blanqueo del año 92 penetraron en nuestro país el cártel de Juárez y de Medellín. También se expresó en las reuniones de comisión que este proyecto pasa los límites del Estado de Derecho, para lo cual, desde el aspecto fiscal, debe haber reglas estables, equidad y no impunidad. Con esta ley ganan los evasores, pagan los que menos tienen y ganan los poderosos. Todo esto fue expresado en las reuniones de comisión. En realidad, la razón de ser de esta ley, y no que el Ejecutivo proponga un instrumento de menor jerarquía, es la necesidad de que el Congreso convalide el blanqueo, sin lo cual no pueden realizarse este tipo de operaciones. Ha quedado claro, desde mi punto de vista, que el fundamento de esta ley es político, es netamente político. Llegado a este punto, creo que quienes ocupamos estas bancas debiéramos preguntarnos: ¿cuál es el lugar ético que ocupa la política? ¿O desde qué lugar miramos la política cada uno de nosotros? Personalmente, yo estoy convencida que toda acción política debe estar éticamente orientada y necesariamente debe ajustarse a dos principios fundamentales que se interrelacionan entre sí. El primero tiene que ver con la ética de la convicción y el segundo tiene que ver con la ética de la responsabilidad. Pero quienes actúan solamente por convicción, quienes se basan en este principio, exclusivamente consideran que el hacerse cargo por las consecuencias de sus acciones no les corresponde a ellos, sino a los otros. Creen que el fin justifica los medios y hasta pueden llegar a avalar la violencia para lograr el fin determinado. El segundo principio creo que es esencial, la ética de la responsabilidad, en donde sí se tienen en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción. A lo largo de la historia hemos visto actitudes muy valiosas de líderes políticos que, sintiendo
con toda su alma esa responsabilidad por la consecuencia de sus acciones, al llegar a cierto punto han dicho: no puedo hacer otra cosa, aquí me detengo. Creo, por lo que expresé, que la convicción y la responsabilidad son elementos complementarios fundamentales de quien actúa con verdadera vocación política. Señor presidente, quienes formamos parte de esta Cámara y también quienes forman parte de la Cámara de Diputados, vamos a terminar nuestra vida seguramente en la primera mitad del siglo XXI. Pero las consecuencias de lo que hoy vamos a votar la van a sufrir no solamente nuestros contemporáneos, sino quienes también vivan en la segunda mitad de este siglo e inclusive quienes vivan el siglo XXII. Suena tremendo. No podemos de ninguna manera eludir esta responsabilidad. Estamos marcando un perfil de nación que van a vivir quienes vivan ese tiempo. Si abrimos la puerta de nuestro país para que el dinero sucio se incorpore a la economía, recibiendo beneficios o perdonando o ignorando su origen, estamos pisoteando valores que son esenciales para nuestra nación. Estamos dejando, como dice el eslogan del gobierno, un país con buena gente, pero en manos de mafiosos y corruptos. Estas personas, entre comillas, estos personajes, están matando a nuestros pibes. Los están matando día a día con el paco, con otras drogas, con la violencia que esto genera, con armas, con desapariciones por trata. Hay desapariciones en nuestro país, con trabajo esclavo, con trabajo en negro. Y con esta ley estamos diciendo que esto no significa nada, que vale todo, que todo se perdona si hay dólares en el medio. Señor presidente, no quiero y considero que es como la inmensa mayoría de nuestro pueblo que nuestro país sea un paraíso fiscal. No debemos dar ese ejemplo nefasto a las generaciones más jóvenes. Por eso mi voto negativo junto al Interbloque Federal.